quiero mencionarles cuál es la relevancia que tiene este tema que aparece en repetidas ocasiones en la Escritura, especialmente en el libro de Revelación. ¿Por qué nos tiene que interesar a nosotros saber o identificar quiénes son los 24 ancianos que aparecen ahí? Si yo logro probar por la Escritura que los 24 ancianos tienen una relación directa contigo y conmigo, eso inmediatamente echa por tierra una cantidad de interpretaciones que algunos tienen con respecto a los tiempos de la última hora, yo diría, porque hay diferentes interpretaciones, hay gente que es enemiga de este mensaje de la inminente venida del Señor por su iglesia. Otros no son necesariamente enemigos, pero sí tienen una interpretación que a mi modo de ver es bastante errónea en cuanto a la escatología, que es el estudio de los últimos días o tiempos. Hay siete proyecciones que en un momento dado sería bueno considerar, y dentro de aquellos que creemos en el premilenio hay por lo menos 5 escuelas de interpretación. Entonces, imagínense la importancia que tiene el podernos definir en esto. ¿Por qué razón? Decía un escritor, Joel Richardson, que si no hay un arrebatamiento antes de que comience la gran tribulación, entonces tendríamos nosotros que comenzar a preparar a la iglesia para una post-tribulación. En otras palabras, si somos honestos en pensar que la iglesia va a pasar por parte de la gran tribulación o por toda la gran tribulación, entonces todo predicador debería comenzar a preparar a la iglesia para potencialmente tener un encuentro con el anticristo, porque no puede haber gran tribulación si ya no está manifestado ese inicuo, ese hijo de perdición. Entonces estuviéramos haciéndole un mal servicio nosotros a la iglesia de no estarlos preparando para ese tiempo. Dónde esconderse quizá, cómo evitar la marca de la bestia. No sé realmente qué tipo de preparativo se tendría que enseñar, cómo prepararse para ser decapitados. Entonces, si esa es la enseñanza que vamos a dar nosotros, de que la iglesia potencialmente va a pasar por la gran tribulación, porque, hermanos, el libro de Revelación, cuando uno lo estudia de cerca, descubre que se describe con unas palabras que no se pueden obviar, que no se pueden minimizar lo que es realmente ese tiempo de la gran ira del Cordero, la gran ira de Dios. Entonces, este escritor dice que al no preparar la iglesia para pasar por la gran tribulación, si ese es el caso de los que están enseñando eso, como pastores le estaríamos haciendo un mal servicio a la iglesia. Estuviéramos fallando en no instruir a la iglesia de cómo pasar por ese potencial tiempo. Pero yo considero, a la luz de la palabra de Dios, con mucha firmeza y categóricamente, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pasamos por tribulaciones. Hay 50 países ahora donde la iglesia es perseguida, donde los hermanos son puestos en prisiones, si se descubren, los castigan, pueden ser llevados aún a la muerte.
cadenas largas de prisión, trabajos forzados. Entonces, amados, sí hay una iglesia perseguida, pero no una iglesia por gran tribulación. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el arrebatamiento? Bueno, el arrebatamiento se pudiera definir bajo 10 partes, que cada una de ellas implicaría una enseñanza de 1 hora cada una. Estamos hablando de 10 horas de enseñanza, pero yo se los voy a mencionar porque quiero enfatizar ahora en la identidad de quiénes son los 24 ancianos y qué tiene que ver contigo y qué tiene que ver conmigo el estudiar esto. Entonces, ¿qué es el arrebatamiento? Número 1, el arrebatamiento es una doctrina muy, pero muy importante. Es una doctrina que la iglesia tiene que estudiar, que tiene que saber, que tiene que ubicar en la escritura, que aún tiene que defenderla. Se tienen que convertir en apologistas de la doctrina del arrebatamiento, porque hay mucho maestro enseñando cosas diferentes, trayendo argumentos, sacando aún escrituras para tratar de desviarnos en cuanto a esto. Segunda verdad de lo que es el arrebatamiento, es algo totalmente diferente a la segunda venida de Cristo. Uno lo puede ubicar claramente en la escritura, que el arrebatamiento es un acontecimiento y la segunda venida de Cristo es otra. Hay por lo menos 3 escrituras donde se ven unos santos, un pueblo descendiendo con él. No tengo tiempo para mostrar esas 3 escrituras, pero hay 3 escrituras que hablan categóricamente, una en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento, donde se ve al Señor viniendo con sus santos, regresando para poner sus pies sobre el monte de los olivos. Entonces, podemos ver con mucha escritura un pueblo que se va en el arrebatamiento y un pueblo que regresa en la segunda venida. Tercera cosa es que hay en la escritura, según Primera de Tesalonicenses 4:17, un arpazo, un recogimiento, un arrebatamiento, un tiempo en que vamos a formar parte de los desaparecidos. Y no porque vinieron platillos voladores y marcianos nos llevaron a otro sitio, sino que sencillamente el que compró su iglesia va a venir por ella. ¿Qué es el arrebatamiento? Es un tiempo de reunión, donde vamos a reunirnos con los hermanos que han dormido en el Señor, con mi padre, por ejemplo, con mi hija, con mis abuelos, con ministros, hermanos en la fe que he tenido que ir a hacer sus ceremonias en los cementerios y los hemos sembrado allí. Bueno, un día vamos a reunirnos con todos esos hermanos que forman parte de la iglesia de Jesucristo. Y también saldremos a reunirnos con el Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses 4, del 14 al 16. El arrebatamiento también será un tiempo de resurrección. A eso la Biblia lo llama la primera resurrección, y hay una bienaventuranza en ser parte de la primera resurrección. Entonces va a ser un tiempo glorioso, porque a través de todos los tiempos, bueno, yo veo todos los hermanos de la iglesia del primer siglo, todos los que pasaron por el oscurantismo,
todos los santos que conocemos, según Primera de Corintios 15 del 50 al 54, van a resucitar. Viene un tiempo de resurrección y eso es parte del arrebatamiento. Número 6. Parte de ese misterio es que algunos no veremos muerte. No participarán de ponerse ese chaleco de madera, sino que van a ser preservados de la muerte. Y eso no es nada nuevo, porque tenemos en la Escritura dos que no vieron muerte: Enoc y el profeta Elías. Enoc también era profeta, dice Judas, de los cuales profetizó Enoc. Pero algunos van a ser exentos de la muerte. Primera de Corintios 15, 51, los versículos 54 y los versículos 56 del mismo capítulo. Número 7, va a ser algo instantáneo. Cuando usted menos piense, estará en el aire, recibiendo al Señor. Primera de Corintios 15, 52. Hay una versión que dice en un abrir y cerrar de ojos, quizá la que usted tenga, pero hay otra que dice en un abrir de ojos. Ni siquiera vas a alcanzar, que es el movimiento más rápido que tenemos nosotros, porque si no fuera rápido nos afectaría el abrir y cerrar de ojos en la visión, pero podemos casi ver continuo sin darnos cuenta de ese movimiento. Entonces lo corta por la mitad. ¡Pah! Cuando menos piense, estaremos en el aire. Número 8 es un misterio que tiene que ser revelado. Por eso muchas personas esto no lo pueden comprender, porque no tienen el Espíritu que nos enseña todas las cosas. El arrebatamiento es un misterio. Primera de Corintios 15, 51. Pero un misterio que es dado a conocer a los que tienen el Espíritu Santo. Ahora hago un alto aquí para invitarte a que compartas esta enseñanza con tus hermanos en Cristo, para que ellos también puedan disfrutar. Ponle un me gusta, haz un comentario, en fin, todo eso lo estoy observando y es un ánimo para seguirles compartiendo palabra de Dios. Número 9, será inminente. Esa es una parte fundamental de esta enseñanza. Será inminente, según Primera de Corintios 15, 51 y Primera de Tesalonicenses 4, 15. Él está ya a la puerta. Ya el juez está a la puerta. Ya el que ha de venir vendrá y no tardará. Es muy interesante que ustedes que estudian esto lean el último capítulo del libro de Revelación, porque ya ahí habla a partir del versículo 16 en adelante. Bueno, yo diría que a partir de el versículo 12, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Está hablando del bema de Cristo, que un día de esto lo vamos a hablar. Y lo garantiza, esa venida inminente, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y hay un coro muy importante entre el espíritu y la esposa, que es el coro que debemos estar cantando nosotros ahora. El coro que dice: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, ciertamente vengo en breve, dice él, y la iglesia dice amén, sí ven, Señor Jesús. Entonces, esa oración que aparece ahí en Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 20 ya está por ser oída. Entonces, número 10,
es una doctrina que tradicionalmente enseñó la iglesia del primer siglo, la iglesia del segundo siglo, se perdió por influencia de la iglesia de Alejandría, se ocultó por muchísimos años, aunque hay testimonio que se hace un rastreo serio. No solamente Darby reaparece con eso en los 1800, sino que también aparece muchos escritores de la historia registrando que ellos creían, y ahora, como parte de la restauración de todas las cosas, la iglesia ha restaurado esa doctrina fundamental. Entonces, en cuanto al arrebatamiento, decía que hay varias posturas. Está la que yo tengo, que es la postura de la pretribulación. El Señor vendrá antes de que comiencen los 7 años de la gran tribulación. Tengo muchas pruebas acerca de esto, ya lo puse en un video que usted puede volver a revisar. Hay otros que creen que la iglesia va a pasar por los 3 primeros años y medio de la gran tribulación, o sea, van a ver al anticristo marchando en su caballo blanco, y tienen algunas escrituras que en una manera amañada las utilizan para acomodar a la iglesia hasta la mitad de la gran tribulación, porque tiene una confusión entre los santos, que es la iglesia, y los santos de la gran tribulación, que es otro grupo. Esos son mártires. Luego está la postura de la post-tribulación, o sea, que el Señor va a venir por su iglesia cuando ya se termine todo, y va a ser una golpiza impresionante, o sea, que el matrimonio va a ser con una iglesia moreteada, que el Señor la va a dejar que el anticristo le dé golpes, y cuando ya la tenga bien moreteada, decapitada, vuelta a una nada, entonces el Señor se la lleva rápido y rapidito regresa con ella. O sea que no hay ninguna visita en el cielo ni nada de eso. Están otros que creen en la preira, en otras palabras, que esos no va a haber una gran tribulación como tal, y entonces van a haber otros acontecimientos bíblicos. No quiero meterme en eso porque realmente no le encuentro mucho sabor. Y hay otros que creen en un arrebatamiento parcial, unos se van y otros no se van, etc. Entonces, esas son básicamente en cuanto a los que creen en el asunto de la tribulación. Las posturas que hay son 5 y hay 4 que son las más dominantes. ¿Cuáles son las defensas o argumentos en favor de la pretribulación, que es lo que nosotros creemos? O sea, nos vamos antes de que comience la gran tribulación. Hay 7 argumentos muy fuertes que se los voy a mencionar rápidamente. El primer argumento es que la gran tribulación tiene que ver con Israel y no con la iglesia. Son 2 entidades totalmente. Yo les decía en otra ocasión, son 2 trenes que corren simultáneamente. Un tren se va y otro tren se queda. Pero como algunos confunden la iglesia con Israel, cometen ese gravísimo error y no hacen la diferencia, entonces creen que junto con Israel la iglesia se va a quedar aquí. Pero la gran tribulación tiene que ver exclusivamente con Israel, porque es necesario que el pecado de Israel sea removido. ¿Por qué? Porque ellos tienen lo que llama la Biblia el espíritu de Sodoma y de Egipto. Y eso tiene que ser removido. Y cuando uno va a Israel, uno nota eso. Inmediatamente mucho espíritu de Sodoma y mucho espíritu de Egipto. El mundo
mundo y lo demás. Entonces Jeremías 37 y Daniel 9:24 dan claridad que la gran tribulación tiene que ver con la nación de Israel. Número 2, no hay ni una sola referencia en la Biblia, ni una sola, que muestre a la iglesia en la tierra durante el período de la gran tribulación. Yo no he encontrado ninguna, a no ser que alguien tuerza la escritura, pero no hay referencia bíblica. Al contrario, hay referencia bíblica de que la iglesia no va a estar aquí. Desde el capítulo 4 del libro de Revelación hasta el capítulo 22, usted no encuentra a la iglesia por ningún lado en la tierra. Yo estaba revisando mi concordancia y encontré que del capítulo 1 al capítulo 3 se menciona la iglesia más o menos 19 veces en el libro de Revelación. Y luego vuelve y reaparece en el capítulo 22 ya como una conclusión del libro, haciendo unas recomendaciones finales el escritor, pero desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 usted no encuentra la iglesia. ¿Cómo es que en los primeros 3 capítulos se menciona 19 veces y ya luego ya no se vuelve a mencionar por ningún lado en la tierra? Eso no es coincidencia. Pero sí, aunque no explícitamente se menciona la iglesia desde el 4 al 22, sí implícitamente. Y ya esa manera de referirse a la iglesia es en el cielo. Y se los voy a probar en un momento. Luego lo otro es que a la iglesia se le ha prometido ser libres de la ira. Primera de Tesalonicenses 1:10, Primera de Tesalonicenses 5:9, Romanos 5:9, Apocalipsis o Revelación 3:10 y Revelación 6:17. Hay promesa y fiel es el que prometió. Yo creo en sus promesas. De manera que si Él nos promete librarnos de la hora de la prueba, del tiempo de la ira, yo le creo al Señor. Número 4. El arrebatamiento es inminente, cosa que si la iglesia pasara por la gran tribulación, se eliminaría la inminencia, porque sabríamos que a los 7 años de estar llevando palo aquí en la tierra, el Señor vendría a rescatarnos en último momento. Pero violenta por completo Primera de Corintios 15:51 y Primera de Tesalonicenses 4:15. Luego también el arrebatamiento es un tiempo, es más, lo voy a leer. Primera de Tesalonicenses 4:18, dice la escritura que este mensaje es un mensaje de aliento. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, ¿qué aliento va a haber? O como llama la Biblia, la esperanza bienaventurada, si nos vamos a quedar en la gran tribulación. ¿Cómo lo voy a alentar yo a usted diciéndole, hermano, viene una paliza, vas a ser decapitado? ¿Qué aliento hay en eso? Pero sí hay mucho aliento si uno sigue la línea de la palabra en saber que Él viene por su pueblo antes de la gran tribulación. Y que estamos preparando nuestras lámparas, que por cierto me llamó la atención que cuando se habla de las bodas del Cordero, dice que ella se ha preparado. Entonces ese tiempo de preparación es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Ahí está, Revelación 19. Esto de hablar de que Cristo viene por su iglesia es un aliento. Alentaos los unos a los otros con estas palabras, ¿no les parece? Qué hermoso hablar de esto.
Pero si yo les hablara de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, ¿qué esperanza hay ahí? ¿Qué aliento hay ahí? ¿Qué consuelo hay ahí? No hay ninguno. También, según leo en la escritura, el anticristo no puede aparecer, porque es precisamente la iglesia la que anuncia en qué momento el Señor va a comenzar a abrir los sellos. Entonces, yo no veo la posibilidad de que el anticristo se manifieste estando la iglesia aquí, porque la iglesia es la que lo detiene. Él que lo detiene, ¿por qué? Porque la iglesia es mencionada como hombre también, el cuerpo de Cristo y el varón perfecto. Entonces, según segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículos 6 y 7, por muchas ganas que el anticristo quiera venir a poner su marca y manifestar su nueva religión, su nuevo orden mundial, no puede y no puede y no puede, porque hay algo que lo detiene, que lo frena. En inglés habla que es el refrainer, un freno espiritual impresionante, y ahí habla del poder que tiene la iglesia que conoce el reino de Dios. O sea que hay un reino espiritual ahorita mismo que lo detiene. Y yo ya les hablé bastante de eso en una ocasión. Y también hay paralelos simbólicos en la escritura, como el que aparece en segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 9, que nos menciona acerca de esos paralelos que aparecen en la Biblia, como por ejemplo el caso de cómo Dios libró a Noé, usted puede leerlo, de cómo Dios libró a Lot de Sodoma y Gomorra. Esos son dos paralelos muy importantes que nosotros tenemos que considerar, porque Jesús dijo como en los días de Noé y de Lot. Y ahora Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 2, del 5 al 9, nos habla de esos paralelos. Entonces, hermanos, por amor a Dios, no se dejen ustedes engañar. Muy bien. Entonces, es muy importante que para que ustedes estudien el libro de Revelación, sepan que el libro de Revelación tiene una guía de estudio. Y es muy importante que esa guía de estudio usted la pueda identificar para que vea dónde aparece la iglesia y dónde ya no aparece en la tierra. Y esa guía de estudio aparece ahí en Revelación capítulo 1 y versículo 19, donde enseña claramente la escritura: escribe las cosas que has visto. Ahí está la primera división del libro. Escribe las cosas que has visto. 2, las que son. ¿Cuáles son las que son? La iglesia, porque comienza hablando de las 7 iglesias que están en Asia Menor, o lo que es ahora Turquía, y eso también habla de esas iglesias en el tiempo presente y en nuestro tiempo. Eso es muy interesante. Y luego dice, y las que han de ser después de estas. Entonces son 3 categorías de estudio cuando usted se meta en el libro. Si usted no tiene la diferenciación de esas 3 cosas, usted se va de pleno y hace una mezcolanza y termina con la iglesia en la gran tribulación, o a la mitad, o qué sé yo. Entonces las cosas que fueron, las que son y las que han de ser después. Esa es una guía tremenda. Las que has visto o fueron, aparece en el capítulo 1, que es Jesucristo. Amén. El que él conocía, el que anduvo con él en los días de la carne, ahora se le presenta glorificado. Eso es un hecho. Las que son los capítulos 2 y 3, o sea, el periodo, o lo que conocemos los estudiantes de la Biblia como el intervalo, que comenzó en Pentecostés hasta las trompetas. Y las que son después de estas, desde el capítulo 4 hasta el 22. Entonces, hermanos,
esas cosas que han de ser, que es el período de los 7 años de la gran tribulación, se llama metatauta, cosas que van a suceder después. ¿Después de qué? Después de que la iglesia ya no esté aquí. Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros durante esos 7 años, que es la semana 70 de Daniel? Todo es en relación a Israel. Los 144,000 son judíos. Los 2 testigos serán judíos. Y el Israel que huye en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis no es la iglesia, la mujer que aparece ahí dando a luz, porque la que dio a luz al mundo fue Israel, de los cuales vino Cristo. Cristo no nació de la iglesia, Cristo nació de una mujer llamada Israel. ¿Sí me estoy explicando, amados? Muy bien. Entonces, todo ese periodo tiene que ver con Israel, aunque también van a haber gentiles, una gran multitud que no se puede contar, como efecto de una intervención de 144,000 israelitas. Entonces, esto que tiene que ver con la iglesia ahorita en este tiempo es el misterio de las 7 estrellas que están en su mano derecha, que son parte de las 7 lámparas del candelabro, y esas 7 estrellas son los pastores de las 7 congregaciones, que son como lámparas encendidas en las 7 iglesias, y también habla de los 7 períodos de las 7 fiestas, que lo que vamos a ver ahorita el 31 será la que está en el centro, porque hay 3 fiestas que anteceden a Pentecostés y otras 3 que vienen después, pero la que sobresale en el candelabro de oro es la de Pentecostés, porque de Pentecostés dependen las otras 3. Hay una que tiene que ver con la iglesia, que es la fiesta de las trompetas, cuando la iglesia salga a recibir al Señor en el aire. Luego está la expiación de los pecados de Israel en la gran tribulación, y al final aparece la fiesta de los tabernáculos, que es el milenio. Muy bien. Entonces, vamos rápido. Si usted estudia en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, va a descubrir ahí que del trono, ya la iglesia arriba, salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas. Hermanos, las 7 lámparas son las 7 iglesias, tanto las del momento en que Juan está escribiendo no muy lejos de ahí en la isla de Patmos, como la historia de la iglesia en 7 etapas hasta nuestra fecha. Porque recuerden que la profecía tiene una óptica del momento y a distancia. Entonces, cuando habla de las 7 iglesias, que había más de 7 iglesias en el tiempo de Juan, eran como 100 y tantas iglesias, pero fueron escogidas 7 en un círculo muy interesante de estudiar, que representan a todas las iglesias, incluyéndonos a nosotros, porque se mete proféticamente en los 2000 años que lleva de existencia la iglesia hasta el día de hoy. Porque, hermanos, quiero decirles que nosotros estamos metidos en la profecía, quiera usted o no lo quiera. Mire, por ejemplo, Daniel. Daniel estuvo metido en la profecía de la estatua de Nabucodonosor, tanto en la cabeza como en el pecho de esa estatua, porque vio 2 imperios, el imperio babilónico y el imperio de los medos persas. Luego, cuando Juan escribe el libro de Revelación, está metido en las piernas. ¿Por qué? Porque el imperio romano tenía 2 piernas. Ellos se abrieron en 2 sistemas de imperio. Él vivió en ese tiempo. Y nosotros estamos viviendo en los dedos de la estatua de Nabucodonosor ahora. O
Somos parte de la configuración de esos dedos, porque la alianza entre el hierro y el barro se está formando delante de nuestros propios ojos. Entonces usted está metido en la profecía, hermano, quiera o no quiera. Pero estas lámparas que son las 7 iglesias ya no aparecen en Revelación 4:5 en la tierra, aparecen delante del trono, donde salen relámpagos, truenos y voces, y delante del trono las iglesias ardiendo, los llenos del Espíritu Santo ardiendo, figurados en las 7 lámparas de fuego, que también son los 7 espíritus de Dios, porque la iglesia está fundada en la sabiduría que tiene 7 columnas. Entonces la iglesia tiene ojos de sabiduría. Aleluya. Bueno, no me voy a meter ahí. Ahora, de repente aparecen entonces allá arriba, delante del trono, 24 ancianos. 4:4 de Revelación, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Entonces, ¿quiénes son esos 24 ancianos? Entonces voy a compartirles mis notas y luego nos vamos a meter bien profundo en esto. La idea es de que algunos creen que esos 24 ancianos tienen que ver con Israel, y les voy a probar que no. Otros creen que son ángeles, les voy a probar que no son. Otros que es una mixtura de los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento, porque allá en el libro de Revelación, creo que en el capítulo 21, aparecen las 12 columnas y las 12 puertas. Vamos a ver. 12 puertas, que son las 12 tribus de Israel, y las 12 columnas o cimientos, que son los 12 apóstoles. Pero ¿cómo va a mezclar usted puertas con columnas? Si cada uno tiene su definición, es como mezclar naranjas con manzanas. Y yo en un tiempo creí que realmente los 24 ancianos eran los santos del Antiguo Testamento y la iglesia mezclada. Hay algo muy interesante en cuanto al estudio de los 24 ancianos que no quiero que se me pase. Y es que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cada vez que usted ve al cielo, ve ángeles y ve los 4 seres vivientes. Cada vez que usted ve para el cielo, encuentra ángeles y 4 seres vivientes. Pero usted no encuentra a los 24 ancianos allá arriba en ninguna parte. No es hasta que se le dice a Juan, sube acá, que es tipo del arrebatamiento de la iglesia, que aparece un tercer grupo que usted no encontraba en ningún lado en la escritura, más que después del arrebatamiento. Un tercer grupo con una participación donde los ángeles básicamente y los 4 seres vivientes se ponen en un segundo plano, y estos 24 toman una acción mucho más importante. Eso es algo que te tiene que hacer pensar. ¿Por qué cuando usted ve, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, ángeles y los 4 seres vivientes, usted no ve los 24 ancianos? ¿De dónde aparece ese tercer grupo? Si hay algunos que creen que son ángeles, ¿por qué no son mencionados hasta que Juan es arrebatado? Eso debe hacernos pensar. No pueden ser ángeles porque los ángeles nunca aparecen sentados en la Biblia. Siempre que usted los encuentra, aparecen de pie. Nunca usted encuentra ángeles con coronas. Siempre los encuentra sirviendo.
Entonces vamos a ver esto con más profundidad, por favor, porque es muy importante que usted pueda interpretar quiénes son esos 24 ancianos, porque eso inmediatamente asienta la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Por eso hay quienes no quieren identificar a los 24 ancianos con la iglesia porque no les conviene. Entonces lo desvían y lo mandan por otro lado, que es Israel, que son ángeles, que pitos y flautas. Vamos a ver. Cuando uno interpreta correctamente el libro de Revelación e identifica quiénes son los 24 ancianos, repito, el pretribulación, el arrebatamiento se solidifica. Los 24 ancianos, para los que están tomando nota, aparecen en Revelación 4:4, Revelación capítulo 10, versículo 5. A ver, Revelación 4:4 y versículo 10. Revelación capítulo 5 y versículo 8. Luego aparece en Revelación capítulo 11, versículo 16 y en Revelación 19:4. Ahora, usted tiene que agarrar esos versículos que son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 versículos donde se habla de los 24 ancianos, y si usted los pudiera copiar y ponerlos en una sola lista, encontraría las características que tienen, porque las características que tienen, lo que hacen, inmediatamente te dan revelación de quiénes son y comienzas a eliminar a otros supuestos que son los que algunos creen que pueden ser los 24 ancianos. Entonces, esto cuando usted lo estudia, comienza a darse cuenta, no pueden ser ángeles, no puede ser Israel, no puede ser una mixtura de Israel y la iglesia para aquellos que creen en el arrebatamiento parcial, sino que tiene que ser todo el cuerpo de Cristo, todo el misterio de la iglesia junto, los resucitados y los transformados, que viene componiendo lo que se conoce también como la esposa del Cordero. Y todo esto opera en el cielo hasta que regresan con Cristo. Entonces, hermanos, claro que hay quienes utilizan, por ejemplo, Primera de Reyes 22:19, Salmo 89:7, Isaías 24:23 para apoyar que eso tiene que ver con ángeles, pero cuando se utilizan esos versículos que les acabo de mencionar, también puede ser que sean hombres y no necesariamente ángeles. Noten ustedes que cuando aparecen esos 24 hablan de tronos. Eso es muy importante, esa parte de tronos. O sea, reino. Trono tiene que ver con reino. Los ángeles no se les ha prometido el reino. A ellos se les ha prometido servicio. Hebreos 1:14 y Mateo 18:10. Pero la iglesia, por otro lado, sí se le ha prometido reinar juntamente con Cristo. Apocalipsis capítulo 2, del 26 al 27, el 3:21, el 5:10, el 24, Mateo 19:8, Lucas 22:30, Primera de Corintios 6:2 al 3, Segunda de Timoteo 2:12. Los ángeles nunca han sido llamados ancianos, que eso es algo muy interesante, que a esto se les llama ancianos. Esa palabra anciano tiene que ver con presbíteros. Nunca se les ha llamado presbíteros. En lo que aparece en Isaías 24:23
no tiene que ver con ángeles necesariamente, eso es una descripción que puede hablar de seres humanos también. Aunque los ángeles aparecen en unas ocasiones vestidos con vestiduras blancas como en Juan 20:12 y Hechos 1:10, es a la iglesia a la que se le promete enfática y categóricamente esas vestiduras blancas. Por ejemplo, en Revelación 3:5, a la iglesia de Sardis se le promete, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y luego a la iglesia de la Odisea, el Señor le sugiere que de él compre vestiduras blancas para vestirse, que descubra la vergüenza de su desnudez. Entonces las vestiduras blancas tienen que ver con redención, con cubrir lo que es la vergüenza de la desnudez. Y también para la esposa que se ha preparado, se le pide que se pongan vestiduras también limpias. Vamos a verlo en Revelación 19:8. Dice de la siguiente manera: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces solo a la iglesia se le permite esas ropas blancas. Eso no se le promete ni a Israel, ni tampoco a los ángeles. Luego las coronas, que es algo que vamos a ver más adelante, lo que se llama estéfanos, coronas, es para gente victoriosa. Son 5 coronas que se le prometen a la iglesia. Y sería bueno que usted se proponga no obtener una, sino, si puede, las 5 están disponibles y yo les voy a mostrar cómo las puede obtener en un momento, si Dios me lo permite. Porque es a la iglesia victoriosa a la que se le promete la corona de la vida. A los que llegan hasta el fin, es a los que se les promete corona. Ay, eso es algo muy hermoso cuando uno estudia también lo de las coronas, porque estos 24 aparecen con coronas en su cabeza, porque es la iglesia triunfadora, la iglesia que llega hasta la meta, y ahí nos proponemos llegar con la ayuda de Dios. Entonces, aparecen 3 grupos claramente identificados en la Escritura, claramente: ángeles, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que es muy importante entender también por qué son 24 en relación con la iglesia, y eso lo vamos a ver en un momento, qué significa ese número de 24. Y no debemos mezclar con los 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Cordero, porque repito, eso sería mezclar naranjas con manzanas. Eso tiene otro significado más profundo, mucho más hermoso en la Escritura. Entonces, amados, vamos a meternos en este estudio y quiero compartirles algo muy interesante que escribió Dwight Pentecost, que ese es un libro que creo que todos deberían tener, y voy a hacer un poquito de referencia a él, porque él nos explica aquí acerca de los 24 ancianos, y escribiendo de la posición que tenía Scofield, que fue un tremendo teólogo que tiene que ver con la doctrina que nosotros creemos, aunque no en todo estoy de acuerdo con él. Él tuvo su luz para su tiempo, pero en esto el hombre la tenía clara. Y Scofield da 5 señales inequívocas de quiénes son los 24 ancianos en relación con la iglesia. Primero, para que vayan anotando, su posición. Ellos están entronizados alrededor del trono central que está circundando por un arco iris a la iglesia, y solo a la iglesia, compuesta de todos los grupos de redimidos, se le ha prometido que será entronizada con Cristo. Apocalipsis 3:21. Todavía Cristo no se ha sentado sobre su propio trono en la tierra,
que eso va a suceder en el milenio, pero él sí está sentado en el trono de David, en el trono de su padre. Amén, eso lo vimos ayer y tengo una enseñanza potente sobre eso porque es muy importante que usted lo entienda. Entonces la iglesia pertenece a la realeza, somos real sacerdocio, habiendo sido presentados sin falta con el sumo gozo del Señor, tienen que estar con él. Juan 17:24, primera de Tesalonicenses 4:17. Segunda prueba, el número de los ancianos representantes en el libro, donde los números son parte tan importante del simbolismo, es significativo, porque 24 es el número de los grupos en los cuales el sacerdocio levítico fue dividido, primera de Crónicas 24:1-19, y de todos los redimidos en cuanto al sacerdocio, primera de Pedro 2:5-9, Apocalipsis 1:6. Número 3, el testimonio que ellos dan. Los ancianos entronizados son representantes de la iglesia. ¿Por qué? Porque cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, 9 y 10. La iglesia, y solo la iglesia, puede cantar de esta manera. Los ángeles no pueden cantar ese cántico, ni tampoco Israel. Número 4, el presbiterado es un oficio representativo de la iglesia. Hechos 5:2, 20:17. Y luego hay otra cosa que me gustó muchísimo, hermanos. La número 5 de las pruebas que da Scofield es la inteligencia que tienen los 24 ancianos. Esto me gustó mucho, porque si yo le hago las preguntas que los 24 ancianos tienen la capacidad de responder, o la pregunta que los 24 ancianos pueden hacer, usted también lo puede responder. Eso habla de que tú te puedes identificar con los 24 ancianos. ¿Por qué? Porque usted, como parte de la iglesia, ya no lo llama el Señor siervo, sino mis amigos. Y a los amigos Él les da a conocer sus secretos. Por eso en el libro de Revelación los 24 ancianos revelan secretos, porque solo la iglesia los conoce. Y ustedes que han estado conmigo pudieran contestar con inteligencia a dos cosas muy interesantes que aparecen ahí. Mire esto. Ustedes que han sido hechos parte íntimos de los consejos divinos, en Apocalipsis 5:5 y en Apocalipsis 7:13, dice que Juan comienza a llorar mucho porque no encontraba alguno que fuera digno. Y uno de los 24 ancianos se levanta y le dice: Juan, no llores, porque yo sé quién es digno. Ahora yo le pregunto a usted, si usted conoce al que es digno. Vamos a ver. Dice Juan: yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Él miró en la tierra y no veía. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá. Pregunto, ¿usted sabe quién es el león de la tribu de Judá? ¿Usted sabe quién es la raíz de David? ¿Usted sabe quién es el que ha vencido? La iglesia sí tiene que saber cómo se llama el león. Y luego cuando voltea y ve, lo vio ya no como león, sino que lo vio como un cordero inmolado. ¿Ustedes saben cómo se llama el cordero inmolado? Si ven que la iglesia tiene porque tiene una inteligencia para saber ese misterio, que Juan, siendo
estando ahí arriba con un ojo profético, no podía encontrar, porque era necesario que la iglesia, uno de los 24 ancianos, diera ese testimonio. Porque a cualquiera que sea parte de la iglesia puede identificar quién es el león de la tribu de Judá, quién es el cordero, quién es la raíz del linaje de David, quién es el que ha vencido. Entonces, luego aparece también uno de los 24 ancianos haciendo una pregunta que usted también puede responder si es parte de la iglesia. Porque dice, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? El que no es parte de la iglesia no va a poder saber quiénes son esos que aparecen ahí con ropas blancas, que más adelante son identificados como una gran multitud. Si usted es parte de la iglesia, usted también tiene que saber quiénes son esos vestidos de ropas blancas y de dónde han venido. ¿Quién es esa gran multitud que aparece ahí decapitada? Si notan ustedes que los 24 ancianos pueden dar respuesta de unos que van a ser rescatados durante la gran tribulación. Entonces la iglesia aparece ahí arriba con conocimiento, pudiendo contestar cosas que otros no pueden contestar. Y son aquellos que tienen el derecho a declarar que los sellos se pueden abrir, hermanos, para que comience el primer ay. Entonces, esos 24 ancianos solo se pueden identificar. Mire, vamos a estudiarlo con más detenimiento, este asunto que yo les acabo de mencionar, porque les dije que los 24 ancianos aparecen sentados, vestidos con ropas blancas y aparecen con coronas en sus cabezas. Aparecen cantando un cántico nuevo, un cántico que solo lo pueden cantar gente redimida, solo lo puede cantar gente lavada con la sangre del Cordero. En otras palabras, nosotros. Solamente la iglesia tiene arpas en las manos. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de alabanza del tabernáculo caído de David que ya se ha restaurado. Gloria a Dios. Entonces, amados, esto es interesante que usted lo sepa, que las arpas que usted nota que David, de quien se habla que se restauraría su tabernáculo, era experto en tocar arpa. Y el tabernáculo caído de David, que está siendo restaurado ahora, que ya no aparece en el lugar santo, sino en el lugar santísimo, porque a nosotros como iglesia se nos ha abierto un camino nuevo y vivo, y nos movió del lugar santo al lugar santísimo, porque la iglesia es la que adora ya en el lugar santísimo. Por la restauración del tabernáculo de David, porque el velo ya se rompió. Entonces ella, como David, puede tocar arpas, la iglesia de Jesucristo. Entonces, hermanos, no es Israel, no son los redimidos de todos los tiempos, no son los ángeles. ¿Por qué razón no es Israel? Porque ella aparece al final. Y el libro de Daniel, capítulo 12 y versículos 1 y 2, hablando acerca de Israel, menciona claramente que ellos van a resucitar ya al final, en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque es necesario que se junten con todos los de la nación de Israel que van a ser procesados durante la semana 70 de Daniel. Entonces, tanto los santos del Antiguo Testamento como la nación de Israel se juntarán al fin de los tiempos. Lea esas dos escrituras para que usted pueda entender eso. Tampoco son los redimidos de todos los tiempos, repito, porque eso tiene que ver con nosotros, la iglesia. Los ángeles nunca aparecen sentados, nunca aparecen ocupando tronos.
Ahora, mire estas verdades acerca de los 24 ancianos y yo voy cerrando. Número 1, aparecen coronados. Apocalipsis 2, 10, 3 y 11. Aparecen resucitados. Apocalipsis 4, 4. Aparecen vestidos de ropas blancas. Revelación 3, 5. Aparecen redimidos. Revelación 5, del 8 al 10. Van a ser de toda tribu, lengua y nación. Es algo global. Israel no es de toda tribu, lengua y nación. La iglesia sí. Lea Apocalipsis 5:9 o Mateo 28:19. La iglesia está compuesta de toda tribu, lengua y nación. Israel no. Aparecemos entronizados, sentados en tronos. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Esa es una promesa exclusiva para la esposa del Cordero. Apocalipsis 3:21. Se les llama ancianos, que es Apocalipsis capítulo, aparece en Apocalipsis cada vez que se mencionan los 24 ancianos, y aparece también en Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Somos un reino de sacerdotes. Apocalipsis 1:6. Y también 24, que tiene que ver con nuestro sacerdocio. Por eso se llaman 24 ancianos, porque David puso 24 grupos de ancianos que se cambiaban cada sábado para poder ministrar. Y como somos sacerdotes, por esa razón aparece el número 24, porque solo a la iglesia se le ha dado esa doble función de ser reyes. Por eso aparecen sentados en tronos, y son 24 porque somos sacerdotes. Entonces, déjeme hablar un poquito acerca de las coronas, porque como aparecen con coronas y son 5, hay una corona que me gusta tanto, que es una corona que se le va a dar solamente por gozarnos y por amar a Jesucristo. Y anote para ver cuántas de esas coronas usted puede alcanzar. La primera corona aparece en Primera de Corintios 9, del 24 al 27. Ahora entiendan que solamente lo voy a mencionar rápido, porque esto en sí ya es un estudio. Esa corona que aparece ahí es la corona incorruptible. La corona incorruptible es para aquellos que han logrado ser gente consagrada y han vencido es decir, están crucificados con Cristo, que han tenido victoria sobre su carne, aquellos que han presionado para vivir una vida santa. A eso se les dará una corona incorruptible. Luego aparece una corona que se conoce como la corona de gozo. Y esa corona de gozo que aparece en Primera de Tesalonicenses 2, del 19 al 20, se le va a dar a los que ganan almas, a los ganadores de almas. Si usted no se ha ganado una alma, hermano, usted no va a tener la corona de gozo, porque vas a aparecer con pérdida ya. Porque lo que nos va a dar gozo es cuando usted voltee y ve toda la gente que usted se ganó para Cristo. Por eso de aquí hasta que Cristo venga por su iglesia, tenemos una tarea, y es de ganarnos entre toda la iglesia global, de toda lengua, pueblo, tribu y nación, 1 billón de personas. Que los 24 ancianos aparecen coronados. Y una de esas coronas es la corona de gozo, que se le da a los ganadores de almas. Hermano, si hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, debe haber también en nosotros ese gozo
Cuando usted vea bautismos en agua y que uno de esos que se bautizó, no uno, muchos, ¿usted se lo ganó? Hermano. Entonces el Señor dice, te voy a poner una corona de gozo permanente. Número 3, la corona de vida. Es aquellos que hayan sufrido por causa del Evangelio y no se hayan rendido, a los que han pasado por pruebas. Los que dicen, detrás de cada prueba hay una victoria. ¿Por qué? Porque las pruebas, como se hablaba ayer en el conversatorio, tienen como propósito pulirte, purificarte más para que seas más efectivo en el ministrar para la obra de Dios. La tribulación produce, y algunos no le ven la producción, por eso en las pruebas se rinden. Pero el que venza las pruebas, se le va a dar la corona de la vida. Santiago 1:12 y Revelación 2:10. Los que por causa de su nombre pasan penalidades. Luego hay otra corona, que es la corona de gloria, y esta va para mis amados compañeros en el ministerio. Hermano, usted que ha estado ahí predicando la palabra y no se ha rendido, a los pastores se les promete la corona de gloria. Aquellos que alimentan a las ovejas y que forman y que dan pastos verdes. Y yo espero ganarme esa corona, la corona de gloria. Pero es que ya las entradas se bajaron y todo eso. El Señor dice, yo te voy a premiar. Todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, toda esa oración, toda esa preocupación por prepararte para traer un mensaje del momento, un mensaje relevante. Aunque los hermanos no pongan amén o no se conecten, tú sigue predicando, tú sigue alimentando el rebaño, porque hay una corona de gloria que el Señor tiene para ti, según Primera de Pedro 5, del 2 al 4. Entonces, esa no la alcanza cualquiera. Eso solo la alcanzan los que alimentan el rebaño a tiempo y fuera de tiempo, en púlpito o por las redes sociales. Aleluya. Y hay otra corona, que es la corona de justicia. ¿Y sabe para quién es esa corona de justicia? Aquí les va. Para los que aman su venida. Para los que aman la doctrina del arrebatamiento. De los que van a pasar por la gran tribulación, como no van a sentarse en tronos, ni van a ser coronados, no van a recibir esta corona de justicia. Porque esa está reservada para los que aman su venida. Para los que están orando y velando para ese acontecimiento. Para los que están llenando su lámpara y su vasija. Para que cuando suene esa trompeta salgamos a recibir al Señor y ¡pum! Esa corona de justicia te será puesta. Entonces hay 5 coronas que se le dan solo a los 24 ancianos. Pero hay algo maravilloso. Y es que cuando vayamos al tribunal de Cristo y según nuestras obras seamos juzgados, porque en la cruz ya fuimos juzgados por nuestros pecados, y en el tribunal de Cristo seremos juzgados por nuestras obras, sea buena o sea mala. No habrá descalificación de salvación, pero sí habrán premios y galardones para aquellos que se han esforzado por servir al Señor. Hay premios, hay coronas. El Señor va a poner coronas. Por eso los 24 ancianos aparecen sentados en tronos, porque están descansando. Pero va a venir un tiempo de una alabanza tan impresionante, que eso de solo oírlo, hermanos, yo estaba leyendo ayer las alabanzas que vamos a cantar, y es algo tan espectacular, tan impresionante, porque van a ser millares cantando, y eso va a producir un efecto tan
tan tremendo allá arriba en el cielo. Y el otro día estaba viendo un video de 80,000 hermanos cantando en un estadio y diciendo Jesús, 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 en una alabanza y en un clamor. Y cuando uno oye esos 80,000 hermanos en ese estadio, yo creo que eso fue en Brasil, si no me equivoco, uno siente inmediatamente un rubor, un fervor impresionante. Ahora imagínese toda la iglesia junta, los resucitados y los transformados, juntos cantando y con arpas en las manos y exaltando al Señor, hermano. Eso va a ser un estruendo. La Biblia lo menciona, yo lo estaba leyendo ayer. Eso va a ser un estruendo espectacular, una cosa impresionante que va a conmover el mismo cielo. Será como el estruendo de muchas aguas. Aleluya. Aquí está cantando un cántico nuevo con arpas en las manos y con copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aleluya. Entonces, arpas y copas. Va a llegar el tiempo, hermano, lo declaro en el nombre de Jesús, de las arpas y las copas. Y más vale que ahora estemos ya practicando, aleluya, con nuestras arpas en el tabernáculo restaurado de David, porque es para los gentiles, es para nosotros. Para que todos los hombres invoquen el nombre del Señor y nos unamos a David en esos cantos davídicos. Por eso yo no creo en aquellos que están metidos en el folclore hebreo. Eso déjeselo a ellos. Nosotros tenemos el canto davídico porque pertenecemos por Cristo a ese reino. Por eso aparecemos allá con arpas en las manos y con copas llenas de incienso. Aleluya. Entonces eso va a ser hermano, no hay coreografía que pueda compararse a esto, de lo cual tú y yo vamos a participar, pero más vale que practiquemos ahora. ¿Dónde está tu incienso de oración y de alabanza? ¿Dónde está? ¿Dónde están tus manos moviéndose en alabanza? Yo creo que cada vez que aplaudimos es nuestros dedos siendo agilizados para tocar nuestras arpas. Pero va a llegar el momento que cuando Él se ponga en pie y lo veamos en su esplendor al Cordero León, digamos, no, aquí el único que merece estar coronado es Él. Y dice la Biblia que los 24 ancianos van a tomar sus coronas y se lo van a arrojar a sus pies, porque van a decir, el único digno aquí de estar coronado es nuestro Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Me estoy aguantando para hablar en lenguas, pero tengo una resistencia impresionante. Pero mi corazón rebosa de gozo, rebosa de alegría, porque vamos a cantar el cántico de los redimidos y los resucitados van a cantar el cántico de los resucitados. ¿Por qué? Porque esto pertenece a un grupo de gente, dice la Biblia aquí, comprados. 5:9, comprados, un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has comprado, redimido. ¿Con cuántos comprados estoy hablando hoy? Comprados al precio del pago más excelso que hay en todo el universo, y es la sangre de Jesucristo. Y con tu sangre nos has redimido de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Hermano, no se le olvide esas dos funciones, porque Israel lo perdió. Por cuanto ustedes no conocieron este tiempo del reino, se los voy a dar a otros que sí lo entiendan. Y reinaremos sobre la tierra. Entonces esto es para que alabemos y exaltemos el nombre del Señor. Y mire, en ese 9:10, la expresión que usa,
usa la expresión y nos. Cuando usted lea esa escritura, capítulo 5 del 9 al 10, no, usted métase ahí, en los 24, porque están compuestos de todo tribu, lengua y nación. O sea, los 24 se abren ya un número que es ilimitado. ¿Sí me explico? Aparecen primero como un número representativo y de repente se convierten en una multitud. Ahí es donde se abre el secreto de los 24 ancianos, porque ya no son 24, sino que es una multitud. Y cuando aparecen ahí, entonces postrados frente al Cordero, y cuando digan nos, usted métase ahí, porque usted es ese parte de ese nos. Nos has hecho. Nosotros. Eso, habla de nosotros. Ese cántico es nuestro. Y no hay diablo que me lo quite, ni a ti tampoco. Por eso en las versiones más correctas aparece y nos has hecho. Porque algunos lo han cambiado y ellos, como creen que son ángeles, dice y ellos. No, ahí no dice ellos. En las versiones más precisas dice nos, incluyéndonos a nosotros, para que cuando usted lo lea, usted se meta ahí en el grupo de los 24 ancianos. Nos has hecho. Nosotros, porque esto es algo global. Esto nos pertenece a todos los que hemos sido lavados y redimidos con la sangre del Cordero de todo tribu, lengua, pueblo y nación. Y hermano, piensa en esa parte, ese privilegio que te va a dar el Señor. Imagínate tú, hermano, la iglesia entronada o entronizada y los ángeles de pie. ¿Ah? Eso es un privilegio, que usted esté sentado en un trono. Eso solo se lo da el Señor a su amada. Aleluya. Todos alrededor de Él, alabándolo y exaltándolo. Porque ese trono es al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Para ti, querido hermano. Ahora, la palabra ancianos, eso se refiere a la iglesia. Léaselo ahí en Primera de Pedro 5, del 1 al 5. Exhorto a los ancianos que están entre ustedes, a nuestros compañeros ancianos. Allí usted lo puede leer, a los ancianos de la iglesia. Su número, es decir, los ancianos representan la iglesia. Y anciano solo se puede aplicar a seres humanos, porque los ángeles ni envejecen ni crecen en conocimiento. Y en la Biblia, cuando habla de ancianos, tiene que ser seres humanos, porque los seres humanos envejecemos y crecemos en conocimiento, que son las dos aplicaciones que se le da a la palabra ancianos. Entonces, cuando una persona es anciano, no es solo porque es viejo en edad, sino porque tiene alcanzado madurez, es decir, no es un neófito. Por eso dice, establece ancianos en las iglesias. Aleluya. ¿Por qué 24? Bueno, porque la Biblia dice en varias ocasiones que somos reyes, por eso estamos en tronos, y sacerdotes. Y los equipos de sacerdotes del rey David, a cuyo reino nosotros pertenecemos, porque se le dio un reino eterno, tenía 24, es decir, más bien 24 equipos de sacerdotes. Y de ahí se saca el hecho de que por eso son 24 ancianos, porque nosotros somos sacerdotes del Dios vivo, y que es algo que tenemos que recuperar como iglesia. Dos cosas tenemos que recuperar. Nuestra posición, porque Jesús se la ganó con su sangre. Y recuerde que el sacerdocio de Jesús viene de Melquisedec. Jesús es identificado no con el sacerdocio de Aarón, sino con el sacerdocio de Melquisedec. Y Melquisedec es rey y es sacerdote.
Jesús también es rey y es sacerdote. Y nosotros por su sangre somos, no seremos, somos reyes y sacerdotes. Entonces, amado, por el amor a Dios, de aquí hasta el arrebatamiento tenemos una tarea de representar como reyes y como sacerdotes. El mundo necesita gente empoderada, y Pentecostés nos habla de reyes y de sacerdotes, que tenemos dominio para siempre. Léase Apocalipsis 1:6, Revelación 1:6. Mire lo que, y nos hizo, no que nos va a hacer, nos hizo. ¿En qué verbo está? Conjúguelo. Reyes y sacerdotes para Dios. No somos cualquier tipo de reyes y sacerdotes. Esto es para Dios, su Padre. O sea que estos reyes y sacerdotes no son huérfanos. Tenemos Dios y tenemos Padre. No os dejaré huérfanos, dijo él. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es algo eterno. No es por un tiempito. Entonces esos 24 representan sencillamente esos sacerdotes, porque somos sacerdotes. Es que mi esposa y yo estuvimos en Israel en el año 2018, hace 2 años atrás. Dios nos dio el privilegio. Y ahora estoy cayendo en cuenta que estuve en Israel en un año profético. ¿Por qué? Porque hace 70 años atrás, del 2018 hacia atrás, Israel fue establecido el 14 de mayo de 1948 como nación, algo que está profetizado, ya lo mencioné en un video claramente, que ellos tenían que regresar a su tierra, pero faltaba una cosa, y es que Jerusalén se convirtiera en la capital de Israel. Porque cuando aparezca el anticristo, tienen que estar ellos en su tierra, tienen que estar ellos en Jerusalén y tienen que tener su templo. Son 3 cosas. Y recuerden ustedes que cuando Jesús habló de profecía, arrancó desde el templo. Entonces, yo caigo en cuenta, wow, estuve en Jerusalén en el año 2018, en el año 70. Cuando en el tiempo de Ciro permitió la reconstrucción del templo y que regresaran de Babilonia, porque se le dijo, mira, hay profecía acerca de ti. Isaías hace más de 100 años profetizó de ti con nombre y todo, y el hombre se quedó sorprendido. Ciro se quedó sorprendido. Dijo, wow, ¿cómo así que Dios me tenía en su ecuación? Sí, te tenía para que puedas cumplir con la profecía que se escribió tanto en Jeremías como en Ezequiel y en Isaías, de que hay que dejar salir este pueblo. 70 años a la fecha. Ahora, 70 años a la fecha, aparece el presidente de esta nación, que yo no estoy diciendo que ustedes lo quieran, pero es algo profético, porque ellos en Israel, y usted puede ver el discurso de Netanyahu, donde dice esto es el cumplimiento de una profecía, y ellos lo consideran el Ciro a este presidente. ¿Por qué? Porque Ciro aparece profetizado en el capítulo 45 de Isaías, y este presidente es el presidente 45. Entonces ellos hicieron una moneda, los que están ya soñando con reconstruir el templo, que ya lo tienen prefabricado, tienen todas las piezas. Hace poco juntaron por ADN a los sacerdotes que van a ministrar en ese templo, ya están levantando los cánticos que cantaban los sacerdotes, y ellos creen que si este presidente es reelecto por 4 años más, él como Ciro, el Ciro moderno, les va a reconstruir el templo. Entonces miren ustedes la moneda que ellos hicieron, no sé si estoy poniéndola bien, donde aparece, a ver, ahí no, aparece Ciro, aparece Donald Trump
aparece ahí el candelabro, que ahorita mismo representa a Cristo y a las 7 iglesias, porque si usted nota, el candelabro de ellos está apagado. El nuestro está encendido porque estamos conectados a los dos testigos, a lo profético y a lo apostólico. Y en la mitad aparece ahí la fiesta de Pentecostés, porque las 3 primeras fue la Pascua, el pan sin levadura y las primicias, que es la resurrección. Luego aparece la fiesta de Pentecostés. A ver, me muevo para acá para que lo puedan ver mejor. La fiesta de Pentecostés, que aparece en la mitad. Pero eso, si usted nota, la lámpara del candelabro de ellos está apagado. Nosotros estamos encendidos. Las 7 iglesias están encendidas por el poder del Espíritu Santo. Y luego, después de Pentecostés, que es la que más sale, vamos a celebrar nosotros la trompeta cuando Cristo la toque, y ellos van a tener las 7 trompetas de Apocalipsis, pero va a ser para que sean expiados sus pecados, y la última que aparece ahí será los tabernáculos, ya nosotros reinando con Cristo juntamente con Israel. Pero miren, ahí aparece el señor Donald Trump, que por cierto es un hombre que nació, sus abuelas, 2 tías abuelas fueron parte de un tremendo avivamiento, el avivamiento moravio que llaman, y él tiene esa Biblia de ese avivamiento, y ellos lo llaman el Ciro, Esta es una moneda del templo. Pero noten ustedes, ahí aparece una escritura muy interesante donde dice, y él ha sido encargado para edificarme casa en Jerusalén. ¿Quién es él? Ciro y Donald Trump. Ciro y Donald Trump. Ellos lo creen, los judíos lo creen, hermanos. Para mí esto es muy importante, porque cuando usted comience a ver, si de repente usted ve que ese templo comienza a ser reconstruido, hermano, pilas que nos vamos. Por eso es que les estoy mencionando esto. Ahora, en la parte posterior de la moneda, ¿qué ven ustedes ahí? El templo ya reconstruido. Y la paloma descendiendo sobre el templo. Ahí donde se les va a prender la lámpara. Y ahí dice, en la parte posterior, si puedo leer, porque esta es la moneda del templo, lo que les estoy mostrando. Dice, como palomas volveremos al nido. El nido es el templo para ellos. Y ahí aparece una escritura, no la alcanzo a ver, y creo que está en Isaías, sí, Isaías, capítulo 60, versículo, se los debo, 8 creo. Como palomas regresaremos nuevamente al templo. Ahora, mientras ellos esperan regresar como palomas al templo donde entrará Jesús, el anticristo lo va a abominar, pero Jesús lo va a limpiar, y él va a entrar y se va a sentar en ese templo para ser adorado y glorificado por Israel. Así que ese templo se tiene que reconstruir, amados. Y aquí aparece ya, según ellos, ya totalmente levantado. Y así va a aparecer. Como usted lo ve ahí, así va a ser el templo. Entonces, hermanos, estamos viviendo en tiempos muy tremendos. Tiempos muy únicos. Todo esto es profético. ¿Por qué creen ustedes que 70 años exactito, como hizo Ciro, este hombre pasa a la embajada? Yo pedí al apóstol Holland que desviara el autobús y nos llevaran allá. Y él muy amablemente lo solicitó y nos llevaron. Y eso fue un gozo impresionante, ver esa embajada de los Estados Unidos allá en Jerusalén. Y cuando se inauguró, se dedicó. Busque ahí en YouTube el discurso que dio Netanyahu y usted va a ver lo profético que es ese discurso. Uno se ruboriza cuando uno oye eso. Aunque yo sé que no hay una señal específica, escúchenme bien, del día y la hora en que Cristo va a venir. No hay una señal,
como tal que yo pueda decir, esta es. Pero hay cosas que nos indican que los tiempos se están acercando. Entonces, usted que ha estado preocupado con el sello con el asunto de la vacuna de Bill Gates, interésate por ver si esto comienza a ser edificado, porque como digo, ellos lo pueden levantar. Tengo entendido, según algunos expertos, que lo pueden levantar en cuestión de momentos, porque ya lo tienen todo en partes, preconstruido. Y si se llega el pitazo, ¡pum! Ya tienen las trompetas, creo que ya tienen también la vaca del sacrificio que tenía que ser totalmente bermeja, ya la tienen, ya la pudieron tener lista para el sacrificio. Bueno, una cantidad de las vestiduras del sumo sacerdote ya la tienen. Yo fui a ese museo que ellos tienen de las cosas que ya han preparado. Dicen algunos que ya ubicaron el arca. En fin, tanta cosa que es muy interesante estudiar, pero bueno, los dejo con eso. Los saludo